Ya estamos aquí, buenas noches. El incendio en el Valle de Mena ha bajado a nivel 1. Esto significa que no supone un riesgo para la población. Los trabajos se centran ahora en perimetrar la zona y sofocar puntos calientes para evitar reproducciones. Hoy en el Congreso de los Diputados se debatían los presupuestos generales del próximo año. Todo apunta a que saldrán adelante. La ministra de Hacienda ha explicado las cuentas. Se votarán mañana y aunque se han presentado 7 enmiendas, en principio no van a prosperar. La riqueza de un país la crea el conjunto de los ciudadanos, no una élite económica como piensan algunas de sus señorías. Y a los que tienen decidido su no, antes incluso de conocer estas cuentas públicas por pura estrategia electoral, tengan claro que la gente de este país no va a entender que en un momento como el actual haya grupos que prefieren ponerse de perfil. Ya forman parte del tráfico habitual en las ciudades. Los patinetes conviven con los coches o camiones en la calzada, pero un accidente de este tipo de vehículos puede tener efectos muy graves. Ha aumentado el número de casos de traumatismos craneoencefálicos, debido a que muchos usuarios siguen sin utilizar las medidas necesarias, entre ellas ponerse el casco. Vemos mucha gente yendo muy rápido con los patinetes por las carreteras, por las aceras y que no llevan casco, ni chalecos, ni luces que les identifiquen. Entonces está habiendo bastantes accidentes. Y hoy analiza en la actualidad el abogado Joaquín Delgado. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos. A su lado el exsecretario del Partido Socialista de Burgos, Chema Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Todo magnífico. El Madrid sigue ganando. Bueno, ayer no, pero está clasificado ya. No hay mejor señal en el mundo que en el Madrid, ¿verdad? Con toda la que está cayendo. Ya es lo que nos queda a algunos, el tema del Madrid. Sí, también es cierto, pero sin remontadas esta vez. Han pasado 3 meses desde que la localidad de Santibáñez del Val quedara arrasada por las llamas. Cientos de hectáreas en la comarca de la Arlanza se vieron afectadas, recuerden, por ese incendio originado en Quintanilla del Coco. Hoy vemos cómo está siendo el día a día de los vecinos que en muchos casos se quedaron sin sus casas. Lo hacemos con su alcaldesa, Ana María García. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, Ana María. Buenas noches, gracias por acordaros de nosotros. Pasado ya el tiempo. Solo faltaba porque Pues sí. Estuvimos en vilo, ¿no? Desde el 25 de julio, que de eso vamos a hablar un poquito más tarde, pero para empezar me gustaría que me contaras eso que estábamos comentando al principio antes de entrar en directo, de que eres alcaldesa por casualidad. Bueno, por casualidad. Bueno, por una serie de casualidades. El tema fue que mi compañero de partido y de mi teniente alcalde, pues estaba ya cansadito de presentarse y se presentaba solo. No tenía posibilidades de ganar y en el último momento, el último día, no posibilidades de ganar seguro que sí. En lo que no tenía posibilidades es que sacáramos 2 concejales y solo nos presentábamos uno. Y el último día me lo encontré por el campo, mi madre me estaba comentando, Carlos no se presenta. Y dije yo, joder, pero ¿cómo no se presenta? Y entonces en ese momento apareció un coche, bajó la ventanilla y era él. Y entonces yo le dije, oye, pero ¿cómo no te presentas? Y me dijo, claro, es que si no somos 2 es imposible, ¿para qué? Y entonces le dije, vale, pues apúntame que me apunto contigo, todo sea por el pueblo. Y él me dijo, bueno, ya, pero yo es que ya le había dicho a mi mujer, ¿qué tal? Que igual estoy súper cansado y tal. Y dije, bueno, pues si tengo que ser yo la alcaldesa soy, pero bueno, tú ahí detrás. Y luego nos presentamos a las elecciones, él fue el máximo, el que más votos sacó, lógicamente. Y los otros 2 candidatos, de la pedanía y yo, sacamos lo mismo, 17 votos cada uno. Entonces, en estos casos se resuelve a sorteo y salí yo. O sea que soy alcaldesa por azar. Por mucha suerte. Bueno, claro. Entre un compañero mío siempre dice, tú eres alcaldesa por gracia de Dios, porque se dieron un mogollón de casualidades. Y el día que pasó esto del incendio ya le dije, bueno, Poldo, ya sé, ya sabemos que éramos por gracia de Dios, ahora ya sabemos qué es lo que Dios quería que yo hiciera. Y aquí estamos. Bueno, y a pesar del estrés que supone gestionar un asunto tan complicado, un suceso tan terrible, descontenta no estás porque me estabas comentando que quieres presentarte a la reelección en mayo de 2023. Bueno, es que no tengo otro remedio, ahora mismo tenemos que seguir los que estamos.
por el hecho de que hemos empezado una tarea que es difícil, es una tarea que tomarla de nuevo sería bastante difícil, porque yo sé quién ha ayudado, quién no ha ayudado, quién ha venido, quién me ha apoyado, qué cosas se ha hablado, quién me ha prometido algo, quién no. Entonces todo eso, bueno, a mí me gustaría estar hasta que se acabe la tarea que Dios me ha dado por delante. Tarea de la que vamos a hablar, así como de la situación en la que se encuentran los vecinos 3 meses después de ese devastador incendio. Quédate por favor con nosotros, enseguida charlo contigo, pero quiero estos primeros instantes de programa dedicarlos a acordarnos de un hombre, de Rodrigo Burgos, que ha fallecido a consecuencia de un ictus. Fue responsable del Museo del Libro de Burgos de 2010 a 2014. Muy activo en redes sociales, consiguió consolidar esta oferta museística privada. En la actualidad trabajaba en Galicia. Desde aquí nuestro más sincero pésame a su familia y a sus amigos, un hombre de 46 años, que, Chema, tú que eres muy tuitero, seguramente le conocerías de las redes sociales, como muchísima gente. Efectivamente, él era una persona que utilizaba muchísimo Twitter y de vez en cuando te cruzabas en alguna conversación, y la verdad es que muy impactado de la noticia por la edad, ¿no? Es verdad que, en fin, algunos nos tenemos que apuntar el tema, ¿no? Hay que cuidarse un poquito más. Yo no sé, en fin, no quiero decir que no se cuida, ¿no? Pero es verdad que estas edades son muy peligrosas y fallecer de un ictus tan joven, la verdad es que es una noticia muy impactante, ¿no? Una persona muy conocida, muy tuitera, y desde luego que ha tenido responsabilidades importantes en la cultura burgalesa. La verdad es que es una noticia muy triste, ¿no? Fíjate, precisamente hoy, aquí en la 8, en nuestros servicios informativos de las 2 de la tarde y de las 8 de la tarde, teníamos una noticia relacionada con la cada vez más importante caída de personas jóvenes en enfermedades como el ictus. O sea que está bien recordarlo, como tú bien acabas de hacer, pero es que decías por la edad, que cada vez, por desgracia, es más habitual en gente joven, Joaquín. Sí, el accidente vascular, desde luego, está desgraciadamente de moda, ¿no? Y sí que me gustaría apuntar que, bueno, que siempre es una pérdida tremenda, sobre todo cuando estamos hablando del mundo de la cultura, un mundo tan importante para la sociedad, y que, bueno, con personas como el tristemente fallecido, pues están dignificando siempre esa figura del libro, de la literatura y de la museística, de los museos, que también son importantes para atraer cultura en todos los lugares. Pues de Rodrigo con Rodrigo hablábamos hace muchos años, cuando estaba trabajando en Burgos. Como también hace muchos años, Chema, tú también lo recordarás, hemos hablado de ese juicio entre el expresidente de Caja de Burgos en su día, José María Rivas, al que se le acusaba de aprovechar su posición de dominio como presidente de la entidad para favorecer, a modo de créditos, a su empresa. Pues bien, tenemos una última hora, que es la audiencia ha confirmado la absolución de José María Rivas y al no ver administración desleal. Bueno, la verdad es que menudo culebrón. Muchísimos años después, Sí, fíjate, en fin, al final la justicia le ha suelto y por lo tanto eso es lo que vale, ¿no? Pero, en fin, en el tiempo lleva la penitencia, porque es verdad que lleva esto más de 10 años, yo creo. Sí, más. Y al final es verdad que es un sufrimiento para él, para la familia, para mucha gente, ¿no? Pero bueno, es verdad que había una actuación que era, desde el punto de vista jurídico, que planteaba dudas, pero bueno, al final, yo me alegro al final que haya quedado suelto, porque es verdad que ya solamente, insisto, por lo que ha pasado estos años, seguramente, si es que ha hecho algo mal, que la justicia no lo ha dicho así, ya lo ha pagado con creces, ¿no? Sí, es lo que nosotros los juristas llamamos la pena de banquillo, ¿no? Es decir, simplemente el transcurso de una dilatada instrucción y luego un dilatado enjuiciamiento, pues ya en sí mismo es un castigo, es una pena, ¿no? Y sí que, claro, conviene apuntar aquí, claro, que nos volvemos este armario del tiempo, esta máquina del tiempo, volvimos hacia atrás, y claro, cuando esto sucede, pues era uno de los momentos de una de las crisis económicas más importantes que ha tenido España, ¿no? El momento de la crisis de las cajas, la segunda y más importante crisis de las cajas, y eso, bueno, pues conviene recordarlo también, porque ahora mismo tenemos momentos difíciles dentro de lo que es el sistema financiero español, y tenemos momentos también en los que el sistema financiero va a tener que afrontar la subida de las hipotecas, etcétera, y son cuestiones que no se deben producir, no se deben reproducir ahora mismo, ¿no? Es decir, toda esta incursión de la política en las cajas, etcétera, etcétera, y bueno, pues habría que recordarlo también, ¿no? Y en todo caso, pues bueno, pues ya pasó todo y bueno, pues que vuelve a ser un ciudadano normal, señor Rivas, ¿no? Pues sí, además él se empeñó mucho en su defensa, él no se negaba a dar entrevistas
y realmente eso yo creo que a nivel físico y de salud le pasó factura, porque imagínate tantos años pendiente, pero bueno, esa es la resolución y pues, más vale tarde que nunca. Más cosas, desde el Valle de Mena nos llegan hoy buenas noticias. El incendio continúa activo, pero ya ha bajado a nivel 1 de peligrosidad. ¿Qué significa esto? Pues que ya no hay riesgo para las personas. Luis Ángel Rozas ha estado ahí para nosotros. La orografía del terreno ha dificultado mucho las labores de extinción. Precisamente esta mañana, las brigadas forestales de la Junta de Castilla y León se han afanado en construir un nuevo acceso desde la localidad de Arza a la zona más complicada. El fuego sigue activo, aunque eso sí, ya no hay llamas en el lugar. Con la bajada a nivel 1, la normalidad va regresando al Valle de Mena después de 3 días pendientes del fuego. Aquí nunca ha entrado el fuego ni se ha arrimado, ¿no? Ahí hay pinos cerca, pero está muy limpio, pero tampoco se han dado las condiciones nunca de que haya una sequía tan grande como ahora. No ha llegado nunca como este año. Este año ha sido una cosa exagerada. La sequía y el fuerte viento favorecieron el avance de las llamas, lo que obligó a desalojar el domingo a los vecinos de Bortedo y Antuñano. José Luis prefirió quedarse en su casa. Viéndolo de vez en cuando, te despertabas, salías y veías unas llamadas por ahí, pero a las casas y eso no llegó nada. El gran despliegue de medios aéreos y terrestres con más de 200 efectivos evitó que el fuego llegara a los pueblos. Ha habido un despliegue que nunca lo hubiéramos pensado. Pero sí ha ocasionado daños en los cercados que los ganaderos tienen en el monte. Habrías hecho mucho porque ha abierto cerraduras, ha abierto todo y todo quemado, pues no sé qué es lo que vendrá para el ganadero. Ahora reclaman más trabajos de limpieza y prevención para evitar que otro incendio similar se produzca en el futuro. Pues ojalá pronto ya baje a nivel 0. Vamos a continuar con más actualidad. Nos hacemos eco ahora de una de las noticias de portada de la semana pasada en Diario de Burgos. El atasco del registro electrónico municipal retrasa las licencias y trámites. Por lo visto, como esos documentos tienen que sellarse e imprimirse uno a uno, llegan muy tarde a las distintas áreas. Imagino, Joaquín, que a ti esto no te sorprende. No me sorprende porque esto es un déjà vu de lo que ha sido la administración electrónica y que nosotros en el mundo judicial lo vivimos con la implantación de los sistemas de LESNET y el eslogan del papel cero. Digo eslogan del papel cero porque el papel, al final, hay que medirlo en sus justos términos, y el papel normalmente, para luchar contra él, lo tenemos difícil, porque el papel ha convivido con nosotros durante casi toda la humanidad, ¿no? Y luchar con el papel es difícil. Lo que hay que hacer es, primero, tener paciencia, porque toda la implementación de sistemas siempre conlleva un retraso, porque el implementar un sistema distinto sobre la manera de que funciona la administración siempre es complicado, pero por otro lado también a veces se dan demasiados saltos hacia adelante sin tener las herramientas precisas para que funcione. Es decir, a veces el eslogan de ir hacia adelante en la administración electrónica o en el papel cero hace que antes de que se implemente no existan las herramientas para que todo el mundo, y hablo de herramientas no solamente desde el punto de vista de lo que es el propio aparato, sino la propia capacitación y los cursillos que hay que hacer para los funcionarios, para todo el mundo, y que todo el mundo tenga una organización previa que esté bien. Si la organización previa no está bien, ni con la anterior ni con la nueva, es decir, no soluciona la administración electrónica las deficiencias de la administración anteriores. Y también igual falta de personal. ¿O no? No, yo no creo que ese sea el problema. A ver, hay que recordar que esto es una obligación legal, que el ciudadano se ha atendido dramáticamente con la ley 39 de 2015, que hubo unos meses de... Los medios electrónicos. Exacto, o sea que al final es verdad que es un derecho ciudadano, que puede hacer todo a través de unas electrónicas sin necesidad de acercarse, ¿no? Claro, si presenta la licencia y tarda meses, pues seguramente sea un problema, ¿no? A ver, yo fíjate, no lo hablo por el Ayuntamiento de Burgos, lo hablo en general. Yo creo que hay también cierta resistencia del funcionario a cambiar los mecanismos de trabajo. Cuesta mucho implementarlo. El funcionario está acostumbrado a un mecanismo de trabajo y cuando se lo quieres cambiar no siempre es fácil. No siempre es fácil. En los pueblecillos, ¿verdad?, que estáis con gestión ahí manejando, sí que son registros que para el tamaño, para el volumen de información funcionan muy bien. Cuando se implementan en grandes ciudades, pues cuesta muchísimo más, ¿no? Y yo creo que hay una parte de reticencias del funcionario. Y luego, otra cuestión que no entiendo, ¿no? Cada administración quiere tener su propio programa informático y su propio sistema. O sea, nadie quiere el de otra ciudad, tiene que ser el propio. Y es verdad que esto dilata mucho más,
porque obliga a que haya formación desde un inicio, porque el programa es totalmente nuevo, adaptado a ese ayuntamiento, y al final yo creo que esto genera muchos problemas en la aplicación, insisto, también porque los funcionarios muchas veces tienen sus mecanismos y cuesta mucho cambiarles los mecanismos de trabajo. Bien, pues vemos que la lentitud está prácticamente en toda la administración, lo que pasa es que tan cerca de casa igual nos damos más cuenta, ¿no? Sí, claro, aquí nos afecta, ¿no? Claro. Sí, hay una cosa, Chema, muy interesante, que es los sistemas de interoperabilidad que llaman, es decir, la capacidad que podamos tener de gestionar de la misma manera los expedientes en diferentes ámbitos de la administración, ¿no? Y se hacen muchísimas jornadas, estudios y demás, pero al final acaba pasando lo que dice Chema, que cada uno quiere su programa y quiere su tal, y ojo, y en este caso cada uno quiere su papel, que es lo más tal, y no solo su papel en cuanto a rol, sino su papel físico, su expediente, que yo quiero verlo, quiero sellarlo, quiero tenerlo aquí, ¿no? Y eso a veces es muy complicado y no se compadece mucho con la administración electrónica, que es el futuro, evidentemente. De acuerdo, vamos ahora a hablar de un asunto que era fácilmente previsible, me refiero a la demanda de hipotecas que cae a mínimos no vistos desde la pandemia. ¿Por qué? Pues por la subida de tipos del Banco Central Europeo. Recordamos que incrementó el precio del dinero medio punto en julio y otros 0,75 en septiembre, y se prevé que mañana jueves aumente 0,75 enteros más. En teoría, para luchar contra la inflación, algo en lo que no están de acuerdo todos los economistas. El primero, aquí el nuestro, Carlos Alonso de Linaje, que nos decía en esta misma mesa, esta misma semana, que no estaba muy de acuerdo con que fuera la mejor lucha o herramienta para acabar con la inflación. Al final, los consumidores van a estar más ahogados todavía. Sí, yo que también soy economista, es verdad que los economistas somos expertos en valorar lo que ha pasado, las cosas después de que han pasado, ¿no? O predecirlas en algunos casos también. Pero es verdad que hay dos teorías que son claras, ¿no? La subida de tipo de interés dificulta el desarrollo de la economía, dificulta acudir al crédito, y también es verdad que haya más dinero en el mercado genera más inflación, ¿no? Entonces, en estas dos variantes es donde hay que moverse, ¿no? Y es verdad que no está claro que subir los tipos de interés sean garantía de que no suba la inflación, porque hay otro tipo de componentes, ¿no? Es verdad que es muy complicado a veces ver cuál es la mejor solución, pero sí que parece que la intención del Banco Central Europeo, como no ha sido ya el Banco Central de Estados Unidos, es subir tipos, y es verdad que esto va a dificultar el acceso a las hipotecas. Ayer hablaba yo con uno de una inmobiliaria que me mostraba su preocupación porque los tipos de interés suben y eso implica que ellos venden menos pisos, ¿no? Las empresas les cuesta más ir al crédito, es decir, esta es la realidad y esto es lo que seguramente, o es lo que parece que se comenta en los mercados, va a ocurrir, ¿no? Que se va a volver a subir el tipo de interés. A mí hay una variable que me está llamando mucho la atención, y es esta actitud de los bancos ahora en intentar anticiparse al problema que se les viene encima con los impagos. Es decir, yo creo que bienvenido sea, yo creo que han aprendido que las soluciones por las bravas que ocurrieron en la crisis del 2008-2010, y volvemos a lo que decía antes, en la que los impagos acabaron con destrozar al propio sistema bancario, y luego también las malas gestiones de las cuestiones relacionadas con las hipotecas en general, los problemas con los consumidores, etcétera, etcétera, han hecho que los bancos ahora se estén dando cuenta de que, por un lado, el trabajo que han hecho, y tengo que decirlo, todas las organizaciones de consumidores, los abogados especialistas en consumo, etcétera, etcétera, para tratar de regularizar y de hacer más, digamos, a la altura del ciudadano todos los sistemas que tienen que ver con los bancos, pues hacen que ahora mismo los bancos estén preocupados y están ofreciendo posibilidades de negociar aquellas hipotecas que posiblemente generen, junto con un clima de inflación muy elevada, generen problemas de impagos muy terribles, porque no solamente es que no se van a vender pisos, sino que la gente que tiene su hipoteca y que tenemos nuestra hipoteca, pues nos va a costar muchísimo más pagarla, y además con una progresión muy grande, porque estamos hablando de que ahora mismo han subido los tipos de interés muchísimo. Es decir, todas las hipotecas que se están actualizando no se va a actualizar un poquito y luego ahora otro poquito, se van a actualizar mucho. Pero lo grave es que es el momento en el que peor poder adquisitivo tenemos todos. Claro, es que como están las dos cosas, entonces va a ser muy complicado. Entonces yo creo que ese susto que tienen los bancos, yo no sé si es que a mí me asusta también, porque si se asustan ellos tenemos que asustarnos todos, claro, pero por lo menos están tomando medidas, cosa que no habían hecho en anteriores crisis. Me quedo contigo, Joaquín, porque vamos a tratar un tema que creo que es difícil de explicar desde fuera. Tú eres abogado y seguramente lo conocerás muy bien, porque cada vez se habla más de la ley de segunda oportunidad. ¿Les sonará de algo? Porque se está comentando mucho. En realidad se trata de que particulares y autónomos puedan recurrir a ella como vía para escapar de la situación de sobreendeudamiento en la que se encuentran.
Joaquín, ¿podemos decir que es como empezar de cero? Sí, se empieza de cero, pero con una revisión de su estado. Es decir, no quiere decir la ley de segunda oportunidad que, bueno, pues me acojo a la ley de segunda oportunidad y ya automáticamente dejo de pagar y empiezo. No, la ley de segunda oportunidad lo que hace es regularizar tu situación de tal manera que no seas un deudor permanente. Hay una aplicación de la ley que dice que de las deudas se responde con los bienes presentes y futuros. Entonces, lo que hace la ley de la segunda oportunidad es determinar un punto y seguido en la actividad de una persona que debe dinero o que debe mucho dinero, de tal manera que pone su patrimonio a disposición de las personas a las que debe dinero y a partir de ese momento, a partir de que ha puesto el patrimonio, puede empezar de cero. Es decir, se trata de que la gente no incurra en lo que nosotros determinamos muchas veces la muerte civil, es decir, en el momento en que ya debes una cantidad de dinero importante, ya automáticamente, prácticamente, tu vida comercial, tu vida digamos, incluso de trabajador, se puede haber terminado, ¿no? Y eso es lo que trata de evitar esta ley. Pero eso, en el caso de un autónomo, de un empresario, lo puedo entender, pero en caso de un particular, ¿cómo se hace? Porque los particulares también, los particulares se someten a un régimen muy simplificado, a ese mismo régimen que se someten también las empresas en lo que nosotros llamamos el concurso de acreedores, ¿no? Es algo parecido, pero un régimen simplificado. ¿Hay algún tope de deuda? Pues la verdad que lo ignoro, no lo sé, porque no sé exactamente si hay un tope de deuda, no lo sé. Chema, ¿Qué estás pensando? No, ¿Dejar de pagar la hipoteca? Que mucha gente estará pensando lo mismo. Lo que es un presupuesto de inicio y es que tú debas más dinero de lo que puedes pagar. Claro. Ese es el problema. Ese es el problema. Claro, se trata de eso, de que alguien que tiene una carga de deuda que le imposibilita empezar de cero, porque claro, al final tienes una deuda y si vas a pedir un crédito para pagar esa deuda no te lo van a dar, no vas a poder cambiarte de ciudad, no vas a poder iniciar una actividad económica, es decir, no tienes ninguna posibilidad de empezar de cero. No, bueno, esta ley lo que intenta es, bueno, oye, vamos a empezar aquí de cero, la deuda que está, vamos a ver cómo se paga, cómo se aplaza a futuro, pero bueno, que alguien que por suerte o por lo que sea, pues le han salido malas cosas, pues tenga otra segunda oportunidad. Lo que pasa es que es verdad que llevamos hablando de esta ley no sé cuántos años, ¿no? A ver si... Quiero decir que es importante, yo creo que, y más en estos momentos, ¿no? Ponerla en marcha, efectivamente. Sí, pero sí, ya cada vez hay más bufetes de abogados especializados en esta ley. Sí, claro, porque es una especie de sanatorio de la muerte civil que estoy diciendo. Es decir, bueno, yo es que no, ¿qué puedo hacer? Yo pongo mi patrimonio, pongo mis deudas y no puedo hacer nada. Es decir, no puedo hacer nada porque por mucho que quiera aumentar mi patrimonio no se puede y las deudas van aumentando día a día. Claro. Entonces, bueno, pues vamos a tratar cómo solventamos entre los acreedores esta deuda, este patrimonio, y a partir de ahí no se te exige lo que podían exigirte de una manera normal y sigues avanzando. Bien, pues quien tiene que seguir avanzando y quienes también empiezan o van a empezar de cero son los vecinos de Santibáñez del Val. Ana María, su alcaldesa Ana María García, sigue con nosotros. Es cierto, ¿verdad? Hablamos de esas personas con endeudamiento X que pueden empezar de cero gracias a esta ley de segunda oportunidad. Es vuestro caso, en muchos de los casos, ¿no? Bueno, en muchos de los casos y además está muy bien traído porque te contaré. Ahora mismo ciertas personas, las que perdieron sus casas, se les va a dar un dinero. Bueno, te pongo un poco en antecedentes para que sepas cómo ha sido. Primero, por una orden de urgencia, hemos emprendido las labores de desescombro y apuntalamiento. Entonces, esto ha sido con un montante de dinero que ha puesto la Junta, la Consejería de Medio Ambiente, Fomento y Vivienda, y en esa primera fase se ha hecho el desescombro y apuntalamiento. Hay 2 empresas trabajando allí, desescombrando, apuntalando, y la verdad que súper eficientes. Hay 2 equipos de arquitectos y 2 equipos de aparejadores. Y por aquí todo fenomenal. El resto, la siguiente fase va a ser la fase de reconstrucción. La fase de reconstrucción se ha dado un dinero que se va a dar como ayuda directa a los damnificados. Por parte de la Junta. Eso es. En la segunda fase, reconstrucción, te dan el dinero. Así que si, por ejemplo, imagínate que tú has perdido tu casa y te dan pues 100 euros para que arregles la casa. Entonces, esto va a aparecer como subvención, no como indemnización. El problema que tenemos en este momento es que como aparece como subvención y yo me comprometo a poner los 100 euros, los 100 enteros en la casa... Hay que declararlos en la renta. Y hay que declararlo en la renta. Entonces, la renta
nos quitará, pues no sé, los economistas sabrán mejor, pues imagínate que si te han dado 100, pues ponte que 30 vuelve otra vez a Hacienda. Y además es que no vuelve a la Hacienda de Castilla y León, que es de donde ha salido, vuelve a la Hacienda Nacional. Esto lo veo yo un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si yo me han dado 100 y me quitan 30, pero para dentro de 2 años tengo que haber empleado 100, pues igual tengo que pedir un crédito de estos que están subiendo tanto por 30. Y entonces esto me parece a mí que es un pequeñito problema. O sea, hoy por hoy, de cara a la reconstrucción, el principal problema que veis los vecinos es ese. Vais a recibir dinero, pero vais a tener que pagar por esa subvención en la declaración de la renta del próximo año. Sí, yo creo que si la ayuda hubiese salido como indemnización, porque al fin y al cabo esto ha sido un desastre, o se pudiera ver una forma en el que no fuera tan oneroso para las personas que... Porque al fin y al cabo la gente ha perdido el patrimonio. Claro. O sea, no es que te esté... Yo entiendo que si yo me pongo un negocio y la Junta me da, o la Junta o el Estado o el Ayuntamiento me da una subvención para que yo ejerza mi negocio, pues está fenomenal. Yo pago porque sí que aumenta mi patrimonio. Vamos a hacer esa pregunta a la mesa. No sé si Joaquín, Chema, podéis arrojar algo de luz a este respecto, porque por catástrofe natural uno se exime de nada. Todo depende de cómo se haya articulado el instrumento jurídico para dar esa ayuda, ¿no? Yo es que no lo conozco, pero digamos estudiarlo, ¿no? Pero es verdad que muchas subvenciones se tributan a Hacienda y por lo tanto, claro, a ti te dan 100, pero realmente te han dado 80 porque ven que hay que pagar Hacienda, pero tienes que gastar 100 para que te den esos 100, ¿no? Esos 80 al final, ¿no? Es verdad que lo que plantea la alcaldesa es verdad, ¿no? Habría que ver la orden, cómo se ha articulado, habría que ver, porque yo no sé, yo no recuerdo que aquí se declarara el estado de... Sí, bueno, y luego hay algunas... Sí, se declaró, ¿no? Sí. Sí, que se llegó a declarar. Sí, sí, sí. Pues no sé, Pero hay no sé por- algunas Lo que pasa es que, subvenciones... vamos a ver, no es lo mismo, o sea, no tiene nada que ver lo que ha hecho la Junta, que ha sido una ayuda porque ya ellos han querido, una ayuda porque que el estado de emergencia, el estado de zona catastrófica, perdón. La zona catastrófica sí es a nivel, es el gobierno quien decide que la zona catastrófica. El Real Decreto 307/2005 es el que habla de situaciones de emergencia. Y en este Real Decreto, simplemente con el Real Decreto en la mano, pues casi tienes que ser indigente para que te den dinero, porque una persona, cualquier pareja que gana más de 14.000 euros, una pareja, aunque sean pensionistas, pues como si tienes más de 14.000 euros al año, pues ya no puedes cobrar la ayuda. O sea, quiero decir, es para gente muy pobre. Muy vulnerable. Muy vulnerable. Es que el problema de la subvención es que la subvención se considera renta. Entonces, salvo excepciones, si hay alguna excepción, por ejemplo, la rehabilitación de viviendas, el propio mecanismo de rehabilitación de viviendas establece que las subvenciones estas que vienen con cargo a Europa y demás serán libres, pero son una excepción. En general, las subvenciones son renta, en general. Entonces, claro, lo que hay que abogar es para que se cambie eso, porque si no, tiene razón, porque además la subvención, la indemnización tiene la ventaja que uno le da la indemnización y es una indemnización y puede utilizarlo para reparar su casa o para otra cosa, porque se da la indemnización. Claro. La subvención es finalista, tiene que ir a un término determinado, es decir, tiene que tener una consecuencia en el gasto que se realiza, y además hay que realizar el gasto. Con lo cual yo lo entiendo, porque claro, hay gente que no puede acometer ese gasto, aunque tenga la posibilidad de asumir ese porcentaje, ¿no? Entonces es un tema muy peleagudo, sí. Sí, que en lo que nos ha apuntado, que esto también se trata de rehabilitar viviendas, como esa subvención a la que hace referencia. Bueno, son por temas energéticos, etcétera, con lo cual... En muchos casos construirla prácticamente de nuevo. Claro, pero bueno, las paredes han quedado, hay que hacerlo, reconstruirla. Yo recuerdo unas declaraciones del presidente de la Junta cuando fue a visitaros a la zona, que además fue bastante contundente, Fernández Mañeco, cuando dijo: la Junta llegará hasta donde no lleguen los seguros. Es decir, leyendo claramente lo que quería decir el presidente, es que si el seguro se queda algo corto, la Junta complementa. Efectivamente, y así es. Así es, está siendo así. Sí, sí, ¿Cómo se están comportando los seguros? Pues a ver, en realidad ha habido muy pocos seguros, o sea que la mayoría de la gente no tenía seguro.
Y los seguros, sí. Lo que pasa que es lo que nos comenta el Joaquín, el economista o el abogado. Abogado. Pero sabe de todo, ¿eh? Sabe de todo. Vale, no, ni mucho menos, sí. O lo contrario. Bueno, con lo que nos comenta Joaquín, ellos te indemnizan. Entonces, ese dinero, ese es un caso, ¿no? El seguro indemniza a una familia. Y si uno de ellos se quiere quedar con el dinero, ya no se reconstruye la casa. ¿Entiendes? O sea, que en cambio con esto, o sea, es que yo creo que el sistema debiera ser, y de todo hay que aprender, ¿no? Es que fuera indemnización, pero para la reconstrucción. Porque no se trata de que nadie se le queme la casa y luego nos deje allí en el pueblo un esqueleto viviente y que no se reconstruya, no. La idea de todo esto es reconstruir, es que el pueblo quede como estaba o mejor. Vale, sigo intentando entender en qué situación quedáis los vecinos. Y ya hemos hablado de que algunos tienen la casa asegurada y lo que no cubre el seguro lo cubre la Junta de Castilla y León, ¿no? Perfecto. Es. ¿Y qué ocurre con los que no tienen seguro? La Junta Junta va a pagar todo. Bueno, todo todo lo que cueste volver a tener una casa ahí, a reconstruirla. Sí. Efectivamente. ¿No hay ningún límite, ningún techo? Sí, sí que hay un techo, claro. Hay un techo que es de máximo 130.000 euros. Ese es el techo máximo. ¿Por persona o por casa? Por casa, no por persona. Sí, por casa, por dueño, quiero decir. Esto se ha hecho una estimación por metro cuadrado, pero aunque tú tengas una casa hiper grande, lo máximo que te dan son 130.000 euros. A lo que quitas, si tienes seguro, pues quitas lo del seguro. O sea que nadie se va a quedar sin casa por dinero. Absolutamente nadie. Buena noticia. Por dinero ni por ninguna otra cosa, porque me he oído últimamente que estaban diciendo que a los que habían ido a intentar salvar la casa no se les iba a indemnizar, y eso no es verdad, es un bulo que ha salido, que alguien me lo comentó ayer y yo me quedé de piedra. No, la gente que fue y consiguió salvar la casa, pues lógicamente salvó la casa, no se le tiene que indemnizar, pero si se le quemó un poquito, también se le ayuda en la fase de ese escombro y apuntalamiento. Por salvar la casa recibirá menos dinero porque tienes menos desperfectos. Efectivamente. Pero también tiene derecho. Y nos ha costado menos a todo el mundo, porque no es lo mismo que te tengan que retejar un poquito, un trocito del tejado, como es el caso, o una claraboya, que te tengan que pagarte una casa entera. Esa gente pues le ha ahorrado a todos, nos ha ahorrado a todos. Ana María, ¿has notado un antes y un después en la convivencia, el comportamiento de tus vecinos a raíz de este trágico suceso? Bueno, yo creo que últimamente ya llevábamos tiempo que se veía en el pueblo unión y bueno, pues que siempre ha habido algún caso discordante, siempre, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora mismo nosotros somos un pueblo que cooperamos mucho, ¿no? que nos ayudamos, pero esto nos viene de tradición. Antes se tenían el rebaño de ovejas, tenía 5 ovejas, 20 ovejas cada uno, pero lo llevaba el mismo pastor, y luego cuando llegaban las ovejas, cada una a su casa, ¿no? Entonces se ha colaborado mucho, es un pueblo colaborador, siempre. Y lo que sí que es cierto es que últimamente pues ha habido que trabajar juntos, ha habido que pues yo qué sé, yo estoy muy en contacto directo con todo el mundo, que te falta un papel, que mira a ver si haces lo de la herencia, ese es otro de los problemas que estamos teniendo, claro, ¿no? Que había mucha gente que no tenía las herencias hechas y que ahora de repente pues hay que hacerlo todo rápido, pero bueno, buena voluntad hay por parte de la administración, por parte de la Junta. Yo estoy encantada con la gente de vivienda, es una pasada. El arquitecto es buenísimo, la persona que se encarga de este tema, y la directora de vivienda también. O sea, son gente que lo dan todo, que están ilusionados por el proyecto, y creo que hay muy buen profesional trabajando aquí. ¿Y cuántas veces, sobre todo al principio, habéis hablado de quién originó el fuego? No se habla de eso, de quién origina el fuego. Lo que se dijo, no sé si ha habido algún cambio, pero lo que se dijo es que un agricultor estaba trabajando en una hora no permitida. Es decir, que se podía haber evitado. Lo que pasa es que esto no sabemos si se podía haber evitado. Igual se hubiese podido evitar que Santibáñez se quemara. Yo estoy casi segura, casi segura. Ahora, no puedo poner la mano en el fuego. ¿Y no sabes la situación procesal de esta persona ni nada? ¿No estás interesado? Bueno, la situación procesal de esta persona
Bueno, yo no me corresponde a mí, es el juez quien tiene que dictaminarlo. Claro. Son las pruebas que tiene que decir si estaba, si no estaba, y puede que igual iniciara él, pero vamos, el fuego llegó hasta Santo Domingo de Silos. El fuego arrasó 87 inmuebles en Santibáñez del Val, y eso en el siglo XXI no debiera pasar. Y bueno, ¿dónde están las responsabilidades? La responsabilidad primera está ahí, pero hay más responsabilidades. Y ahora es el de mantenimiento de los bosques y de toda la masa forestal, ¿no? Efectivamente, incluso por la Confederación Hidrográfica del Duero, yo llevaba mucho tiempo, de hecho, como 15 días antes me di un paseo con el guarda de la Confederación para decirle, mira cómo está esto, déjanos limpiar. He intentado hablar con ellos, llamarles, déjanos limpiar. A veces nos pensamos que hay que ser muy buenitos, muy buenecitos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabe? El último día, bueno, el primer día después del incendio, hablando con un señor mayor del pueblo, me dijo, es que esto se tenía que haber limpiado, lo del río. Digo, sí, lleva razón, digo, pero no nos dejaban. Y me dice yo, pues ¿sabes qué? Teníamos que haber limpiado, claro, y que nos pongan una multa. A veces la desobediencia educada es lo conveniente, porque es lógico y normal. En mi pueblo se ha quemado porque el fuego entró por el río. Yo estoy segura que el fuego entró por el río. Es verdad que había mucha sequía, al lado del río no hay sequía. Es verdad que no ha llovido, que ha sido un incendio forestal, pero bueno, yo creo que ahí se podían haber hecho cosas distintas de manera diferente. Ahora, cuando he visto lo de el Valle de Mena, pues agradablemente veo que dicen que ha habido un despliegue de efectivos enorme. Creo que vamos aprendiendo de los errores, ¿vale? Eso es importante, aprender de los errores. Desde aquí les quiero saludar y mandarles todo el cariño del mundo a los de Valle de Mena. Me hermana muchísimo Valle de Mena, porque yo he estado trabajando en Villasana los primeros años de mi carrera, soy veterinaria, y estuve haciendo saneamiento allí, me conoce mucha gente en Valle de Mena, y os mando un abrazo. Aquí estoy para lo que queráis, si puedo ayudarlos como sea, me presto. Pues dicho queda, palabras de Ana María García, alcaldesa de Santibáñez del Val, que ha venido a contarnos 3 meses después cómo se encuentra su zona y sus vecinos, que celebramos que estén esperanzados porque por lo menos no van a tener que palmar dinero, como se dice vulgarmente. Eso es. Y entre gobierno autonómico y seguros van a poder salir adelante. Muchas gracias Ana María, a ti. pues muchísimas gracias, de verdad. Y A aquí ti. estamos, como tú te has ofrecido para Valle de Mena, yo me ofrezco a través de la 8 para vosotros. Cuando lo que quieras, necesitéis. aquí estoy. Gracias. Hasta luego. Chao. Pues vamos a continuar con el ámbito político, porque ayer el Parlamento de Castilla y León fue de nuevo el escenario de una bronca política. El vicepresidente de la Junta acusó al Partido Socialista de ser una banda criminal. El propio presidente de las Cortes, también de Vox, como García Gallardo, acababa eliminando esas declaraciones en el diario de sesiones. Hoy esos insultos han tenido respuesta a esta. El presidente de la Junta vuelve a desmarcarse del tono. No me gustan las descalificaciones, los exabruptos, cualquier otro tipo de consideración, vengan de donde vengan. Lo hace tras estas palabras del vicepresidente. Haga el favor de mandarle el recado al líder de su banda criminal, el señor Sánchez. Mañueco sale una vez más al paso de las declaraciones de su socio, pero Me quedo con lo más importante. Mañana el Gobierno de Castilla y León aprobará el proyecto de ley de presupuestos, que va a ser un instrumento fundamental. pone el foco en la gestión del Ejecutivo. Matiza también las palabras del consejero de Empleo, que dijo que no falta trabajo, sino ganas de trabajar. Dice que en este asunto no se puede frivolizar. Pues de nuevo, Juan García Gallardo, burgalés, vicepresidente de la Junta de Castilla y León de Vox, abriendo titulares nacionales. Chema, la verdad es que se parece mucho, no en el contenido de las declaraciones, pero sí en el protagonismo a nivel nacional, a Francisco Igea, cuando era vicepresidente de Ciudadanos, que siempre se está hablando de ellos, cada uno por sus circunstancias, remarco, y por sus declaraciones, etcétera. Pero que la presión y la presencia es muy similar. Pero yo creo que Igea era otra cosa, ¿no? El tipo de cosas que decía Igea, cada vez parece un tío muy inteligente por cómo dice las cosas y con la sorna que las suele decir muchas veces, ¿no? Que verá que genera muchas veces noticia. Pero lo de este hombre me parece, lo de García Gallardo, yo no sé si todas las mañanas se levanta pensando a ver qué digo hoy para salir los informativos, y cuando lo que debería estar pensando es a ver qué hago hoy para mejorar la vida de los castellanos y leoneses, ¿no? De la tierra de la que soy vicepresidente. La verdad es que no hay semana en la que no líe una, ¿no? Y ahora
que los socialistas son una banda criminal. Es que de verdad que no lo puedo entender. Hablaba de tu partido a nivel nacional, no la Junta, no el de las Cortes regionales. Yo estoy en desacuerdo con muchas cosas del PSOE nacional, pero no creo que sea una banda criminal. Un partido político que lleva 120 años de historia o más, ya no recuerdo, que ha sufrido por ETA muchísimas bajas, que ha luchado por la libertad, en fin, después llamar de mil cosas, pero banda criminal, parece que lo único que busca es eso, pues ahí las noticias, ¿no? Y volver a ser noticia por una cuestión que nada tiene que ver con el bienestar de los castellanos y leoneses, ¿no? Yo no puedo entender a esta persona. Yo era de los que pensaba que era bueno que Vox entrase en el gobierno para que se viera este tipo de cosas, porque si esto es lo que tiene que aportar Vox a la política de Castilla y León, pues seguramente esto a medio plazo se vuelva en contra, ¿no? Igual que esto todo el consejero de Empleo, de que no se trabaja porque no hay ganas, ¿no? Yo, en fin, no sé, yo esto me imagino que a los desempleados que las están pasando canutas, pues en fin, no sé si les acabará de convencer mucho este discurso, ¿no? No puedo entender este tipo de declaraciones que solo buscan ser noticia, pero además en tono negativo, ¿no? Supongo que se referiría a esos que dicen que no un trabajo porque tienen cobrando algún tipo de ayuda. No dijo eso, pero si no, eso, para buscar una explicación a esas declaraciones. Claro, pues entonces di que las ayudas no incentivan el trabajo, que podemos estar de acuerdo en algunos casos, no creo que sea el término general, pero no digas que nadie trabaja porque la gente prefiere estar tumbada, ¿no? En fin, bueno, que no hay ganas de trabajar. En cualquier caso, con ayudas de 400 euros tampoco se vive, ¿eh? Desde luego, sí, efectivamente, ¿no? Ni que las ayudas fueran de 1.500. Joaquín. Bueno, yo creo que aquí cuando los jueces no pueden entrar porque lo que ha dicho Gallardo le ampara el artículo 71 de la Constitución y le ampara también el artículo 22 del Estatuto, o 22 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Me refiero a que no existe punibilidad, es decir, no se puede perseguir a un procurador o a un diputado por las cosas que dice en el estrado de la tribuna parlamentaria. Yo creo que, visto esto así, de esa manera, es decir, que los jueces no pueden entrar, yo creo que los ciudadanos, los comentaristas que tenemos algún momento que estamos aquí, como muy bien ha hecho los periodistas, como muy bien ha hecho, y sus propios compañeros de partido, deben criticar lo que ha dicho y lo que ha hecho, por injusto e improcedente. Yo creo que es injusto, como muy bien ha dicho Chema, que se produzca de esa manera contra un partido político, que podemos estar en desacuerdo, y hay muchas cosas que estoy en absoluto desacuerdo, y con lo que hace el presidente en absoluto desacuerdo, y por improcedente, porque es improcedente que una persona que tiene una categoría dentro de una institución, que es el vicepresidente de la institución, que está cobrando dinero de todos los castellanos y leoneses por llevar esa función, yo creo que tiene que medir más sus palabras. Yo creo que se lo tenemos que decir, y así lo han hecho los periodistas. Hoy en el Diario de Burgos aparecía con el semáforo rojo. Yo creo que lo tenemos que hacer nosotros aquí y lo tenemos que seguir haciendo. No se pueden mantener esos insultos en la política. La política no está para insultar. No, y además remarco lo que tú acabas de decir. El presidente de las Cortes, lo comentaba yo al dar paso a la información, claro, de Vox, 2 veces le dijo, ¿quiere retirarlo? Dijo que no, pues él decidió hacerlo, evidentemente porque puede hacerlo como presidente de las Cortes Regionales. Bueno, pues del hemiciclo de Castilla y León vamos al Congreso de los Diputados, porque hoy ya ha comenzado el debate de los presupuestos generales del Estado. La ministra de Hacienda ha defendido unas cuentas que saldrán adelante, según dice el Gobierno. Se votará mañana y aunque es cierto que se han presentado 7 enmiendas, en principio esas no van a prosperar y las cuentas podrán salir adelante. La riqueza de un país la crea el conjunto de los ciudadanos, no una élite económica como piensan algunas de sus señorías. Y a los que tienen decidido su no, antes incluso de conocer estas cuentas públicas por pura estrategia electoral, tengan claro que la gente de este país no va a entender que en un momento como el actual haya grupos que prefieren ponerse de perfil. Pues crecen las críticas de las consecuencias del elevado gasto de estos presupuestos que nombraba la ministra. El organismo independiente AIREF ha afirmado que tendremos un pie en recesión técnica al cerrar el año. Y no ha sido el único, Chema. Sí, la verdad es que las cuentas yo creo que nacen con algún dato de crecimiento erróneo, que se está poniendo en manifiesto por muchos organismos, ¿no? Y por lo tanto será muy complicado que el presupuesto se acabe cumpliendo, ¿no? Porque evidentemente los ingresos van a ser mucho menores, parece ser, de lo que prevé el propio presupuesto, ¿no? En todo caso, como yo siempre he creído muy poco en los presupuestos, creo que es un documento que no vale para mucho
más allá de para mostrar una intención, eso es verdad, ¿no? Pero lo que importa es lo que se ejecuta de verdad, que es algo que nunca miramos, curiosamente, ¿no? Entre otras cosas porque nadie nos da los datos de manera clara, es muy complicado ver cómo se... En un ayuntamiento es muy fácil, pero en un estado es muy complicado saber lo que se ha ejecutado de verdad, ¿no? Y cuánta inversión se ha hecho de la que se decía que se iba a hacer, tal, ¿no? Por lo tanto, estos los presupuestos siempre es algo que tengo como muy en stand-by, ¿no? Pero es verdad que nacen con algunas deficiencias desde el punto de vista de cuál va a ser el crecimiento del país, que no parece que es la estimación que hace el Gobierno, ¿no? Joaquín. Pues muy poco más que añadir, es decir, efectivamente, o sea, si los presupuestos se basan en presupuestos que no son correctos, pues van a salir mal. Y sí que hay cosas que efectivamente salen de los presupuestos directamente, como son la subida de las pensiones, etcétera, que, o sea, es decir, a nivel del gasto está muy claro lo que va a salir. Las cuentas en el gasto salen más fácil y las cuentas que no salen son las de los ingresos, y esas tienen que cuadrar. Pues las cuentas siguen sin salirnos porque, aunque sí es verdad que el precio de la luz y del gas ha bajado, aún así son precios caros, lo mismo que los carburantes o las hipotecas. Bueno, el caso es que la actualidad energética va a ser la protagonista en nuestro siguiente bloque, actualidad energética con ayudas de parte de nuestra experta, en 2 minutillos. Hasta ahora. De nuevo en Noticias 8 edición noche, siguen en la mesa con nosotros Joaquín Delgado y Chema Jiménez. Gracias por continuar estos últimos minutos que nos quedan. Vamos con actualidad energética, lo hacemos con nuestra experta Cristina Alonso, que es catedrática de la UBU y máquinas y motores térmicos. Otros días está en plató, hoy de forma telemática. Cristina, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? Pues nada, bien, esperando a ver por dónde me salís hoy. Hoy, pues por algo muy sencillito, porque ya muchos particulares están pensando en instalar placas solares en sus hogares. De hecho, hay muchísimas empresas que están dando trabajos a 1 año vista desde la entrega del presupuesto. ¿Cómo ves esto y, sobre todo, realmente si es asequible o no? Bueno, lo primero que debería hacer un particular que quiere reducir su consumo energético en el recibo de la luz es analizar en qué consume la energía. Si tiene un consumo importante de electricidad, está claro que instalar paneles fotovoltaicos es ahora mismo una inversión que en un plazo relativamente pequeño pues va a poder amortizar. Pero siempre tiene que tener un consumo de electricidad importante. Cuando el consumo energético que hay en ese hogar es fundamentalmente en forma de calor, pues ahí habría que ver qué otros elementos son necesarios para poder, pues, por ejemplo, hacer esa transformación de la calefacción que tiene ahora mismo de gas a una calefacción de accionamiento eléctrico, como pudiera ser a través de una bomba de calor, bien aerotermia o bien geotermia, o incluso una bomba de calor habitual de las que vemos normalmente, que luego nos sirven en verano como aire acondicionado. Entonces, eso es lo primero, porque, claro, las bombas de calor tienen una eficiencia maravillosa, pero necesitamos emisores específicos para que se puedan aprovechar en un sistema de calefacción eficiente. Entonces, eso es lo primero que tiene que analizar el inversor. ¿Tienes consumo eléctrico suficiente para que te rente poner paneles fotovoltaicos? Pues, a partir de ahí, pues ya habría que empezar a hablar. Claro, quiere decir que para economías domésticas normales, aunque el recibo haya subido bastante... Fundamentalmente lo que tienes que tener es... primero, sitio para ponerlo, lógicamente. Me estoy refiriendo a que en comunidades de vecinos pues tendrías que ir a algún tipo de una instalación para todo el edificio. Si tienes una casa individual donde sí que puedes poner paneles, digamos, a título personal para tu propio consumo, ahí lo primero que tenemos que ver es cuál es tu sistema, pues en un sitio como Burgos, donde más vamos a gastar es en calefacción. Entonces, tu sistema de distribución del calor, ¿utilizas radiadores como de alta temperatura, que son los típicos, los radiadores de toda la vida? Pues entonces hay una bomba de calor, pues lo mismo la inversión no es adecuada, porque necesitas, para empezar, suelo radiante sería lo más efectivo para poder trabajar a temperaturas más bajas. O bien cambiar los emisores, cambiar los radiadores por radiadores de baja temperatura. Porque si no, las bombas de calor, cuando trabajan cuando tienen que subir mucho la temperatura del fluido para distribuirlo por el sistema de calefacción, su rendimiento es muy bajo.
Entonces ahí es donde tenemos el mayor problema. Si tienes la casa preparada con suelo radiante o con emisores de baja temperatura, o ya tienes instalada una instalación de aerotermia o de geotermia, está claro que poner placas fotovoltaicas pues puede ser lo más interesante. Perfecto, pues... Es lo primero que tenemos que ver primero. ¿Cuál es nuestra distribución de consumo energético en casa? Ajá. Sí, para luego tomar la decisión adecuada y no arrepentirnos. Eso es. Porque luego eso tiene que ser rentable y todo depende de lo que nos vayamos a ahorrar. Perfecto, Cristina, lo volvemos a tratar de todas maneras cuando vuelvas a estar en plató. Pero otro asunto de actualidad que quería comentar contigo en este ámbito es el relativo a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que está investigando si las grandes eléctricas están poniendo trabas a los ciudadanos para cambiar al mercado regulado, que ahora mismo es más competitivo. Lo que esté haciendo cada compañía en particular, claro, yo eso no lo puedo saber. Sí que han venido últimamente algunas personas comentando que, aparte de las trabas que les están poniendo en cuanto a que les dan mucho tiempo para poder hacer los cambios de contrato, otro problema son las indemnizaciones que a mayores tienen normalmente los consumidores cuando firman un contrato, esa letra pequeña, esos contratos de permanencia o esas características de permanencia que firman en los contratos. Entonces, si tú quieres cambiar de tarifa o quieres dejar tu compañía antes de que se haya pasado ese periodo de obligación de permanencia, están aplicando unas penalizaciones muy importantes. Alguno más de un susto ya se ha llevado. Me habían comentado hace poco el caso de una persona mayor que le pasan una factura por esta penalización de 300.000 euros. Entonces, bueno, pues te puedes imaginar a esa persona, de casi 80 años, le llega un aviso de cobro de 300.000 euros y, bueno, le pudo dar el infarto de su vida. Pero bueno, que al final se solucionó el asunto, pero que es que hay que leerlo todo, no solamente es como las compañías de teléfono, al final pues empiezan con estas contraprestaciones, pues es al final el mismo problema. Entonces los contratos hay que leérselos bien, hay que ver cuáles son las penalizaciones que tienes por permanencia y luego pues insistir mucho, si tu contrato ya ha finalizado, ¿por qué no te van a dejar cambiar? Efectivamente. Pues Cristina Alonso, muchísimas gracias por esos consejos. Nos vemos pronto ya aquí en plató con más actualidad del mundo energético y más consejos. Buenas noches. Vale, pues cuando queráis. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, pues una última cuestión antes de marcharnos. Ya forman parte del tráfico habitual en las ciudades. Los patinetes conviven con los coches o camiones en la calzada, pero un accidente en este tipo de vehículos puede tener efectos muy graves. De hecho, ha aumentado el número de casos de traumatismos cráneoencefálicos y debido a que muchos usuarios siguen sin usar y utilizar las medidas de seguridad necesarias, entre ellas algo lógico y básico como ponerse el casco. Ahora mismo con los patinetes vemos mucha gente yendo muy rápido con los patinetes por las carreteras, por las aceras y que no llevan casco, ni chalecos, ni luces que les identifiquen. Entonces está habiendo bastantes accidentes y sí que vemos un incremento del trabajo por los traumatismos craneoencefálicos producidos por ese tipo de lesiones. Pues hay que tomarse todo esto muy en serio, Joaquín. Sí, porque la carrocería en un patinete eres tú. Si una moto ya es peligrosa, imagínate un patinete. Entonces hay que tener cuidado, aunque solo sea por la propia supervivencia personal, ¿no? Y sí que es cierto que los riesgos en la circulación están aumentando mucho porque un vehículo que esté circulando siempre implica un riesgo y un patinete, desde luego, implica riesgos específicos para el patinete que nos están poniendo de manifiesto. Aquí Félix Ángel, que es el jefe intendente de la policía local de Burgos, hace 2 o 3 semanas, cuando estuvo aquí en una entrevista, dio un aviso, ¿no?, a los usuarios de patinete eléctrico que no vayan a la derecha de la calzada, que van muchos por eso de no molestar o me da miedo meterme entre todos los coches. No, que tienen que ir en medio, porque es la única manera de que se les vea bien y así hay menos accidentes. Sí, ¿no? Sí, es un buen consejo. El patinete ha llegado para quedarse, perdón. Y por lo tanto es verdad que hace falta un poco de educación, tanto del conductor del vehículo, del coche me refiero, como el del conductor del patinete, ¿no? Y ese es un buen consejo, efectivamente, hay que ir por el medio, que te vean bien, es decir, que el coche frene porque te esté viendo, no que estés en un lateral y un coche dando marcha atrás en un aparcamiento o una persona que va a cruzar la calle que no te vea y eso genera un accidente, ¿no? Por lo tanto, eso es un
un buen consejo, ¿no? Yo sí que creo que todavía nos falta un poco de cultura, al conductor del coche también, para saber compatibilizar bien los dos medios de transporte, ¿no? El patinete, insisto, ha llegado para quedarse y por lo tanto hay que saber vivir con él. Y lo mismo que los coches, los patinetes también tienen que respetar los semáforos y los pasos de cebra. Ir despacio. Ir despacio. Y no ir por las aceras, pero nada más. Efectivamente. No, que son cosas que ir despacio todos. Pero los patinetes, insisto, la carrocería del patinete es el propio usuario. Efectivamente. Y la carrocería de este programa informativo también son ellos, en este caso Joaquín Delgado y Chema Jiménez. Muchísimas gracias. Buenas noches. A seguir de buena carrocería, cuidadla bien, ¿eh? Sí. Para seguir opinando y curtiéndonos. Más bien carroza. Que descanséis. Y ya nos marchamos. Este miércoles 26 de octubre nos trae buenas noticias desde Valle de Mena. El fuego originado el domingo por el incendio en Balmaseda ya está en nivel 1. Eso significa que no hay riesgo para las personas. Descansen, nos vemos mañana aquí a las 10. Adiós.